Vamos a comenzar en esta parte del discipulado algo que pienso que es lo más importante en la vida cristiana. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque es lo fundamental en nuestra comunidad. Les quiero compartir un poquito mi testimonio. Nací en la ciudad de Bogotá y vengo de una familia hermosa donde somos 4 hermanos, padres que nos dieron todo. Vengo de una familia, gracias a Dios, buena en lo que nos enseñaron, 3 hermanos profesionales, mis padres que nos cuidaron. El recuerdo de papá era su trabajo y darnos todo. Mamá siempre muy involucrada con la política, nos cuidaban. Desde que tengo uso de razón, ellos fueron excelentes padres, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, por supuesto, como todos. Siempre era el lugar donde estudiaba, el lugar de papá donde trabajaba y mi casa. No me dejaban salir, tratando de cuidarme en Bogotá en medio de un tiempo muy difícil, por el tema de, imagínense, en años 90, tema de la droga, del narcotráfico. Pero a pesar de eso, un corazón que orgulloso, que quiso hacer lo que quiso, un día entra a visitar un amigo, entre comillas, estaba fumando directamente crack o pasta base. No me había fumado nunca ni un cigarrillo y ese día quise probar, error que comete la mayoría de adolescentes. Lo que empezó como un juego después fue cada mes, después empezó la cocaína, el alcohol, y cuando me di cuenta era un adicto total a la droga y al alcohol. En medio de todo eso, terminé la secundaria y tuve que hablar con papá y decirle: mira, necesito tu ayuda. Ya estaba inscrito para la universidad, pero estaba muy mal. Entonces, intentaron un cambio de afuera hacia adentro. Imposible. En medio de todo eso, empezaron los centros de rehabilitación, psicólogos, terapeutas, cambiando, intentando de afuera hacia adentro. En el último centro estuve 8 meses, me escapé, 3 horas ya estaba haciendo lío. Y como consecuencia de todo eso, mi familia se cansó. Un día me tuve que ir de casa y no se me ocurrió mejor idea que ir a las favelas allí en Bogotá, y me hundí en la venta de droga. Consecuencia, año 90, un allanamiento de la policía y termino en el lugar donde jamás me imaginé, una cárcel. En aquella cárcel creía que todavía me llevaba todo por delante, pero empezaron cosas allí que jamás me imaginé. 6 meses después de estar allí, mi país ha sido víctima de esos 3 grupos que le han hecho tanto daño: los narcos, los guerrilleros y los paramilitares, y se llenó de aquellos, y la vida de una persona no valía nada. Me agarró una depresión tan grande porque le tenía miedo a la muerte. Yo dije: mañana me toca a mí. En la celda había un hombre que su nombre, Humberto, era un hombre inocente porque un cuñado suyo había cometido una extorsión y en un falso positivo, así se llama, lo llevaron a él en lugar del que era culpable, pero un creyente fiel. Todos los días lo veía orando, estudiando la Biblia y predicando el Evangelio. Bajaba a un patio de 800 presos y predicaba todos los días el Evangelio. Me hablaba de Cristo, lo rechazaba, pero en la depresión lo busqué y le dije: Humberto, háblame del Dios que usted dice que me puede salvar. Me predicó un evangelio tan claro, me habló de pecado, me habló de infierno, y me leyó Juan 3:16, me dejó solo, y ese día caí de rodillas ante Dios y creí en Él como mi Salvador. Salí en libertad, tiempo difícil porque no querían saber nada en mi casa, y apareció un pastor bautista
donde estuve 3 meses, en un lugar de discipulado. En aquel lugar, este hombre me enseñó las primeras herramientas en la vida cristiana, por así decirlo. 3 meses después me dijo: ¿querés ir a Argentina a estudiar? Me apoyó y viajé desde Bogotá hasta San Miguel del Monte hace 33 años, donde Dios transformó mi vida. Pero él me dijo algo antes de salir. Me dijo: Eliezer, hay 2 cosas que son fundamentales que no las vas a aprender allá. Yo le dije: ¿cuáles? Me dijo: vas a poder aprender mucha teología, vas a ver los libros de la Biblia, soteriología, eclesiología, muchas cosas. Pero nunca te olvides que la oración y el tiempo de comunión con Dios a través de su palabra, donde Dios te transforma, es lo fundamental. Tu comunión, vos hablas con Dios y Él te habla por su palabra y empezás a examinar tu corazón. Empecé a estudiar y siempre recuerdo estos consejos y tenía razón. Es lo fundamental. Y en el discipulado tenemos que enseñarles a estos nuevos creyentes que lo fundamental es la comunión. Yo hablo con Dios y Él me habla. No hay otra cosa principal. Entonces, ¿por qué les quería compartir eso? Porque fue lo que transformó mi vida. Fue lo que transformó mi vida. Y para ello vamos a Daniel. Va a ser una introducción, va a ser un poquito largo, pero quiero que entendamos que esto es fundamental. Daniel capítulo 6. Sabemos por la palabra de Dios y por la historia que Israel tiene 12 tribus. En el 721 las 10 tribus fueron cautivas. Después vino Nabucodonosor en el 586 aproximadamente y llegó a Jerusalén, llevó las 2 tribus. Y en medio de esto, de esta cautividad, uno de los muchachos que iba era Daniel, con aproximadamente entre 15 y 16 años, 17, era un joven. Cuando fue llevado cautivo, podemos ver la cautividad allí en Segunda de Crónicas capítulo 36. Cómo este pueblo fue cautivo por este rey Nabucodonosor. Ahora, en este momento del capítulo 6, Babilonia cae y la ocupan los medo-persas. Cae Babilonia. Daniel en el capítulo 6 tenía aproximadamente 80 años. En el capítulo 1 tenía 17. Este hombre sirvió a 4 reyes y vivió 2 reinos. En el capítulo 6, Darío toma el control de Babilonia. Miren lo que dice. Perdón. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales David era uno, a quien ellos tenían que dar cuenta para que el reino fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey quiso ponerlo sobre todo el reino. Elaboró un plan sencillo. Era fundamental que tuviera gobernadores eficientes, entonces forma 120 y sobre ellos 3, o sea, 3 grupos de 40 y cada uno lo dirigía un gobernador. Ese plan era sencillo, eran encargados de cobrar los impuestos, era el juez supremo de la provincia y Daniel era uno de los gobernadores. Pero había en él un espíritu superior y el versículo 4 dice, entonces empezaron a buscar una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no pudieron hallar, dice la Escritura, versículo 4, alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué increíble.
Era un hombre en el cual no podían encontrar nada. Era fiel en su trabajo, fiel en su casa, fiel donde iba. Era un hombre que temía a Dios y era un hombre que veían algo diferente. Entonces, como no hallaron nada en cuanto a su responsabilidad, no llegaba tarde, cumplía además, dice el versículo 5, no hallaremos ninguna falta para acusarle si no lo hallamos en relación a la ley de su Dios. Ahora, esta gente sabía que Daniel tenía convicciones muy firmes, que no se iba a arrodillar ante el rey ni ante ninguna estatua. Entonces empiezan a planear algo en medio de esa envidia. Oh rey, viva para siempre. Sube en el ego del rey, dice, que se promulgue un edicto que en el espacio de 30 días demande petición que el que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado al lago de los leones. Y el rey lo firma. Estos hombres le dicen, mira, rey, el que busque otro dios fuera de ti, que sea lanzado al foso de los leones. Firma el rey. Y acá es donde quiero que veamos en medio de esta oposición tan grande. ¿Qué hizo Daniel? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es interesante esa palabra supo. Cuando supo Daniel, cuando entendió lo que se venía, no empezó a planificar su defensa ante el rey. No empezó a quejarse. De pronto pudo haber dicho, pero esto no es justo. El rey sabe cómo le sirvo. El rey sabe que protejo su causa, que soy un hombre fiel. ¿No sabía él que esta gente era así? ¿Cómo va a firmar el edicto? No empezó a maquinar en su cabeza, a dar vueltas. ¿Cómo va a firmar el rey? No se quejó ante Dios. Dios, he sido fiel desde mi juventud, desde mi niñez, hasta los 80, en medio de la prueba, de la diferencia cuando yo estaba ya en mi casa y ahora que vivo en otro país, el cual no es el mío, he sido fiel. Me sacaron de casa. Un hombre tan consagrado y fiel sabía lo que tenía que hacer. Para él, la oración era como la respiración. Cuando supo esto, versículo 10, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios y fueron a donde el rey, lo acusaron y ahí vemos después más adelante en el contexto que Daniel es lanzado al foso de los leones. El rey se arrepintió, pero ya el edicto era algo que no podía tirar atrás. Pero quiero que nos detengamos en el versículo 10. ¿Cómo era la vida de oración de Daniel? Lo primero era constante en oración. Era un hábito en su vida. Era una disciplina diaria. Dice, como lo solía hacer antes. Cuando era un joven, cuando era un niño y cuando es grande. A través de toda su vida, desde los 16 que entró cautivo a Babilonia hasta los 80 que está con otro rey. 4 reyes y 2 reinos vivió este hombre. Pero había sido siempre lo mismo. Era un hombre que sabía muy claro que tenía un hábito. Era un hombre que no decía, hoy no tengo tiempo. Imagínense en que era un gobernador y toda la vida tuvo responsabilidad. Era un hombre ocupado. Pero nosotros hoy decimos muchas veces, es que estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Pero no solamente que había un hábito, una constancia en su vida, sino dice la Escritura que oraba 3 veces al día regularmente. Era un tiempo agendado, planificado. Él sabía que era el tiempo con su Dios. Por eso es importante en los niños y en los jóvenes formar hábitos,
hábitos en su vida para que cuando crezcan sean más fuertes. Busca un tiempo regular, Daniel, sin distracciones. Tenía su lugar específico. Este hombre ya sabía que no había distracciones allí y se dedicaba a hablarle a Dios. Era un hombre que no permitía las distracciones y era regularmente. Hoy tenemos distracciones. Si no estamos con el teléfono al lado, a veces parecería que se nos va la vida. Y no es así. Oraba confiadamente. Dice la Escritura que oraba mirando hacia Jerusalén. Confiadamente, ¿por qué? Porque él sabía de las promesas de Dios. Él sabía lo que la palabra de Dios había dicho, que iban a ir cautivos por el profeta Jeremías, lo sabía, pero que iban a volver 70 años después. Confiaba en esas promesas de un Dios santo. Él sabía que la gloria de Dios estaba en el templo. Miraba hacia allí porque recordaba esas promesas confiadamente. Confianza en ese Dios soberano que tenemos. Tenemos que orar confiadamente. Pero dice la Escritura que allí en el versículo 10 que se arrodillaba, reconocía quién era Dios, su grandeza, su soberanía, su santidad. Recuerdo lo que hablamos de Isaías, reverentemente. Oraba reverentemente ante un Dios santo y oraba fervientemente. Dice que rogaba. Ese ruego es cuando uno está en peligro. Solo Dios podía darle la fortaleza para soportar la prueba. Liberarlo si era su voluntad o morir si era su voluntad. Tenía plena conciencia de su presencia. Era un hombre que entendía muy claramente lo que era la oración. Con esta introducción, quiero que me acompañen al libro de Mateo, Mateo capítulo 6.